damos la bienvenida a todas las personas que estamos aquí con corazón dispuesto, que estamos firmes, determinados con ese propósito eterno de vivir una vida que glorifique a Dios. Vamos entonces a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Queremos más, Señor, más de tu gloria, más de tu presencia, más de ti, Señor. Queremos más, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, mi amado Jesús. Señor, en esta noche nos rendimos delante de tu presencia y te pedimos que abre el entendimiento, que nos des ese discernimiento, Señor, que como dice tu palabra en el Salmo 144, adiestres nuestras manos para la batalla, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Síguenos fortaleciendo y decidimos, Señor, fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, como dice tu palabra en Efesios 6:10. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, Daniel capítulo 10. Vamos a ver este texto de Daniel capítulo 10. Sí, vamos a empezar a leer. Quiero que veamos, mis amados, que este capítulo se llama Visión de un mensajero. Daniel capítulo 10 dice, en el tercer año, vamos a leer hasta el versículo 3. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En la otra versión habla de ayuno. En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas, hasta que pasaron esas 3 semanas. En este momento estamos viendo el capítulo 10 de Daniel. Quiero confirmar acá. Déjenme un momento. Donde dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. En la Reina Valera dices afligido. Aquí habla de luto porque Daniel estaba en aflicción y ahora vamos a entender cuál era el motivo por el cual Daniel estaba afligido. Bueno, entonces vamos a ver que la idea principal de este capítulo, de este texto que hoy vamos a estudiar y vamos a leer, es concientizarnos del poder de la oración y el ayuno congregacional. Que seamos más conscientes del poder de la oración congregacional y del poder del ayuno congregacional. Entonces, esta visión de Daniel que ocurre en el año tercero del reinado de Ciro el Persa, es decir, en el año 539 a.C., 3 años después de haber ordenado por decreto la construcción del templo en Jerusalén para Jehová Dios. Durante este tiempo, donde dice que Daniel estaba en aflicción y por lo tanto durante 3 semanas, dice aquí, en este tiempo no comí nada pesado, que de este texto es donde también se hace el ayuno de 21 días de Daniel, ¿sí? Donde es un ayuno parcial donde también se dejan de comer ciertos alimentos. ¿Cuántos años tenía Daniel en este tiempo? Tenía 86 años. O sea, Daniel ya era un hombre adulto de 86 años. Dice que hacía 3 años Nehemías y Esdras habían guiado a los judíos a su tierra para restaurar a Israel como nación y terminar así con el cautiverio. Pero Daniel sí recibía reportes, falsas acusaciones e interferencias de las naciones vecinas en contra de la reedificación del templo. Recordemos aquellos personajes de Nehemías que se oponían a Nehemías, ¿sí? Sanbalat, ¿sí? Se oponían, ¿sí? Sanbalat, Tobías. Entonces, todas estas noticias que escuchaba Daniel, que ya se había dado una orden de reconstruir el templo, reedificar la ciudad con las murallas de Jerusalén, estas noticias de falsas acusaciones perturbaban grandemente el espíritu de Daniel, quien pese a tener 86 años, proclamó ayuno de 21 días en compañía de otras personas por causa de esta situación.
Así que en consecuencia Daniel, sí, fue un tiempo donde guerreó fuertemente en oración y ayuno junto al río Hiddekel, que eso es lo que vamos a leer ahora, que el río Hiddekel es actualmente el río Tigris. Seguimos entonces leyendo, versículo del 4 al 10, donde vamos a ver, sí, la visión del mensajero, es decir, la visión del ángel. Dice el versículo 4, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De este texto, cuando dice que habían otras personas con Daniel en la ribera del río Tigris, es que por eso nos damos cuenta que este tiempo de oración, que este tiempo de ayuno que proclamó Daniel fue un tiempo congregacional con otras personas debido a la situación que estaba ocurriendo en la ciudad de Jerusalén, a la oposición que había para que se reconstruyera el templo y la ciudad. Seguimos con el versículo 8, de modo que me quedé yo allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron. Mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. ¿Cierto? Entonces, estando Daniel junto al río Tigris, después de 21 días de ayuno y oración congregacional, se le aparece un ser celestial, se le aparece un ángel que al describirlo aquí, sí, dice un hombre vestido con ropas de lino, un cinto de oro puro alrededor de la cintura, su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo, sus ojos ardían como antorchas, sus brazos y sus pies brillaban, o sea, era impresionante. Y este hombre en el reino era de altísima posición, el cual vino a traer una revelación, para el conflicto por el cual Daniel clamaba, pues estaba en juego la restauración de todo un pueblo, la nación judía. Era una plegaria corporativa, puesto que los hombres que estaban con Daniel corrieron a esconderse, de ahí es que donde sacamos que era una plegaria corporativa. Seguimos leyendo el versículo 11 al 14. Versículo 11. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día, quiero que eso lo subrayes ahí para que no lo olvides. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Eso todo hay que subrayarlo. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, desde el primer día, ¿sí?, que Daniel dispuso su corazón. O sea, a mí me encantan estas visiones y estos encuentros que ha tenido Daniel, porque siempre el ángel le dice, Daniel, eres muy precioso para Dios, o sea, afirmando esa identidad como hijo de Dios, como hombre de Dios. Pero entonces él le dice que no tenga miedo, porque desde el primer día que él se humilló, o sea, Dios escuchó su oración y la respondió. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, el Señor oyó la plegaria desde el primer día, pero ¿por qué no llegó la respuesta? Sino hasta después de 21 días, porque había oposición, ¿sí? El ángel que traía la respuesta tuvo oposición, ¿sí?
para poder llegar con esa respuesta, ¿sí? Porque el Señor allí dice, he venido en respuesta, el ángel dice, he venido en respuesta a tu oración. Tu petición fue escuchada en el cielo, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Esto ¿qué es claro, mis amados? La oración tiene poder. La oración acompañada de ayuno es poderosa y se mueven los cielos. Cuando hay guerra, mis amados, en la tierra hay guerra en los aires, hay guerra en los cielos. La oración mueve el mundo espiritual. Ahora más adelante vamos a hablar de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, ¿sí? Seguimos leyendo entonces el versículo 15 al 19. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. Muchas personas dicen que este encuentro fue con un ángel. Otros escatológicamente dicen que era el Señor Jesús. Lo que sí es cierto es que era un ser celestial, ¿sí? Poderoso en fuerza. Tan poderoso en fuerza que dice que le dio a Daniel paz, ánimo y fuerza. O sea, el Señor nos fortalece, mis amados. Por eso cuando nosotros nos sintamos así como Daniel, dice que Daniel estaba angustiado, que Daniel estaba débil. ¿Qué hizo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, orar. ¿Y el Señor qué va a traer? Paz, ánimo y fuerza. Eso es lo que dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es carnal. La palabra de Dios en Efesios 6, cuando seguimos hablando allí de fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor, también nos dice que nuestra lucha, sí, que nuestra lucha no es carnal, o sea, no es contra personas, no es contra seres humanos. Nuestra lucha es espiritual. Y a veces en medio de esas luchas espirituales hay cansancio, hay desgaste, pero el Señor que nos fortalece nos trae paz, ánimo y fuerza. Entonces, seguimos leyendo Daniel 10, del 20 al 21. Sí. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Y él le dice, ¿sabes por qué he venido? Respondió él, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medo. ¿Sí? Aquí lo que nos está hablando en este capítulo, en estos últimos versículos, es hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual entre el arcángel Miguel contra el espíritu de Persia, ¿sí? Del reino de Persia. Y luego dice que va a venir el espíritu del reino de Grecia, ¿sí? O sea, cuando aquí está hablando él, no está hablando de una lucha terrenal. No es una lucha terrenal contra el príncipe de Persia, sino que era un principado, un poder espiritual que operaba detrás del príncipe de Persia, ¿sí? Aquí tenemos que distinguir entre los ángeles caídos y los demonios, ¿sí? Porque la palabra de Dios, lo voy a leer, aquí lo tengo en Efesios 6, dice, voy a leer, porque por los más hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué?
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este príncipe, o como dice aquí que lo dice muy claro, el espíritu príncipe del reino de Persia, es un ángel caído. Los ángeles caídos, recuerden que cuando Satanás dice que se halló maldad en su corazón, quien era el arcángel Luzbel, y dice que se halló en su corazón maldad. Ezequiel 28 habla de eso, Isaías 12 habla de eso, Isaías 12:14, que ahorita lo vamos a ver, habla de que se halló maldad en su corazón. Entonces él dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo, yo quiero sentarme en ese trono, y hubo una rebelión en el cielo, ¿cierto? Y en ese momento dice que él engañó la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran a él, ¿cierto? Entonces esos son los ángeles caídos, y esos ángeles caídos no se ocupan de oprimir ni de poseer individuos, eso lo hacen los demonios, ¿sí? El ángel caído lo que hace es que controla territorios, controla países, controla naciones, es un ser satánico de algo rango que funciona como una nodriza o como una madre que tiene bajo sus órdenes demonios, ¿sí? Eso es lo que hace un ángel caído, y de eso es que está hablando aquí, que hay una lucha espiritual entre el príncipe, el espíritu príncipe del reino de Persia, y entre el arcángel Miguel, quien se estaba oponiendo para la respuesta de Dios. Entonces, los demonios quieren atormentar, fastidiar, oprimir, y por supuesto los demonios también están buscando un cuerpo para poseer, ¿sí? Cuando hay opresión espiritual, hay resistencia a la palabra de Dios y la oración. O sea, porque los demonios quieren influenciar, ¿cierto? Oprimir, es de eso me habla la opresión espiritual, cuando quieren influenciar para que haya una resistencia a la palabra de Dios, para que haya una resistencia a la oración, para que haya una resistencia, ¿sí?, al mover espiritual de Dios. Entonces, fue tal grado la oposición que estamos leyendo aquí, que él tuvo que recibir la ayuda del arcángel Miguel, que es el capitán de las huestes del Dios viviente. Entonces, a través de la oración y el ayuno, la actividad del reino de las tinieblas se interrumpe y se echan por tierra los planes del enemigo. Los obstáculos son quitados, porque lo que hablábamos el día de ayer y lo que hemos podido experimentar, yo quiero, si ustedes me dicen si han experimentado, esa oposición, donde una vez ve que hay una oposición, y entonces en ese momento nosotros tenemos una batalla espiritual, una lucha espiritual. Así que vamos a hablar de la lucha espiritual, ¿sí? Para hablar de la lucha espiritual, mis amados, nosotros tenemos que entender desde dónde nosotros hacemos guerra espiritual. Y por eso lo primero que nosotros tenemos que entender es que somos hijos de Dios y que a través de Cristo hemos tenido la victoria. O sea, la victoria de Cristo, ¿sí? A través de la victoria de Cristo es que nosotros podemos vencer. A través de la victoria de Cristo es que nosotros somos más que vencedores. Entonces, desde nuestra identidad como hijos de Dios, desde nuestra identidad con Cristo, de saber que somos victoriosos gracias a Él, es que nosotros tenemos que hacer la guerra espiritual. Y si no, nos vamos a llenar de miedo. Y si no, entonces nos vamos a llenar de cobardía, ¿cierto? Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ¿quiénes somos en Dios? Y para eso nosotros vamos a ir a Efesios 1, ¿sí? Efesios 1 del 3 al 6. En Efesios 1, si usted puede, léase todo Efesios. Efesios es un libro poderosísimo, ¿sí?, que trae una revelación poderosísima y donde también se habla de la lucha espiritual. Entonces, en Efesios 1, del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se lo voy a leer en esta versión de acá. Lo tenía separado acá, pero no, lo voy a leer acá en esta versión. Espérense, denme un minutico. Lo busco aquí. Efesios 1, del 3 al 6 dice: toda alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Quiénes somos? Somos bendecidos. Por eso yo quiero que tú me escribas ahí: soy un hijo bendecido. O sea, Dios ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, porque hemos decidido ser, dice, todo aquel que cree, Juan 1:12, todo aquel que cree, ¿cierto? Y recibe a Jesús como Señor y Salvador, se le ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, somos bendecidos. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero luego también dice que antes de haber hecho el mundo, esto nos habla de la predestinación, y por eso en la otra versión dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto me habla de predestinación. La predestinación me habla de algo que se hace con anterioridad. Por eso dice, antes de la fundación, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Entonces, ¿qué somos nosotros? Amados. O sea, ¿qué eres tú? Un bendecido, un amado, un elegido. ¿Sí? Aquí ya empezaron, Rocío. Soy un hijo bendecido. Es Efesios 1 del 3 al 6. ¿Sí? Entonces, soy un hijo de Dios. Nos eligió para que seamos, ¿qué? Santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. Hemos sido, ¿qué? Hemos sido adoptados como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera, o sea, todo esto que el Señor ha hecho, nos ha bendecido, nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él, nos predestinó, somos adoptados, por eso somos hijos de Dios. Todo esto ¿es para qué? Para que alabemos a Dios por la abundante gracia que Él derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces, ¿quiénes somos en Dios? Soy una hija de Dios bendecida, amada, aceptada, ¿cierto? Escogida. O sea, tenemos que tener claro quiénes somos. Porque el que pelea por nosotros es nuestro papá. Él es el que pelea por nosotros. Entonces tenemos que tener identidad de hijos a la hora de hacer una lucha espiritual, a la hora de hacer una guerra espiritual. ¿Sí? Segundo, lo que somos en Cristo. Eso que vimos lo primero, Efesios 1:13, es lo que somos en Dios. Ahora vamos a ver lo que somos en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 7 al 12. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En la versión dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué más somos, mis amados? En Cristo hemos sido redimidos. ¿Qué es redimir? Librar a una persona, rescatar a una persona del dolor, de la muerte, de la enfermedad. Hemos sido redimidos de la muerte eterna, del infierno, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Somos perdonados, hemos sido perdonados por la sangre de Jesús según las riquezas de su gracia. Sigamos leyendo. Versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Cuál misteriosa voluntad respecto a Cristo? Todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, que es nuestro Salvador. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. Es más,
Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos elogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Subraye eso. Mire, Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces, hemos sido partícipes de su misterio. Nos ha dado a conocer su plan perfecto, su plan secreto, sus propósitos, sus planes. Dice que somos herederos juntamente con Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Y todo esto termina diciendo, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual habría prometido tiempo atrás. Entonces, ya vimos lo que somos en Cristo, redimidos, perdonados, partícipes del plan de salvación, partícipes del propósito de Dios, herederos juntamente con Cristo, ¿a fin de qué? Para que le alabemos, para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 13 y 14 dice, lo que somos en el Espíritu Santo. Al oír la palabra de verdad y creer, recibimos el sello del Espíritu Santo. Ese sello nos dice que somos propiedad de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Por eso dice el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, ¿quiénes somos en Dios? Esto no se nos puede olvidar. En Dios somos bendecidos, somos escogidos, somos santos, así nos ve Él. Hemos sido predestinados, somos hijos de Dios y todo esto para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes somos en Cristo? Redimidos, rescatados, librados, perdonados por la sangre de Jesús. Nos ha hecho partícipes de su misterio, nos ha dado a conocer su plan secreto, sus propósitos y somos coherederos juntamente con Cristo porque estamos unidos a Cristo. ¿Todo esto para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Y qué somos en el Espíritu Santo? Propiedad de Dios. Al oír la palabra de verdad y creer, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos al Señor. Por eso nos ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Todo es para glorificar. Ese es el propósito eterno. Vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces, vamos a conocer lo que Jesús hizo para nosotros poder llegar a ser victoriosos. Entonces, vamos a Colosenses 2 del 13 al 14. Colosenses 2 del 13 al 14. Búsquelo allí. ¿Sí? Nada más acá. Colosenses 2 del 13 al 14. Colosenses 2 del 13 al 14 dice así. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué ha hecho que nosotros podamos llegar a ser victoriosos? La vida de Dios en nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros propios delitos. Pero dice que Dios nos dio vida con Cristo cuando perdonó nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todos los pecados, los cargos que había contra nosotros, cuando llevábamos una vida alejados de Dios, separados de Dios, todo eso dice que Él lo anuló. Esa acta de decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario.
Y dice, de esa manera desarmó, ¿sí? De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por eso es que podemos ser victoriosos en Cristo Jesús, porque nos dio vida al perdonar nuestros pecados y porque anuló el acta de decretos que nos era contraria y desarmó a los enemigos espirituales, los avergonzó con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso somos más que victoriosos, por eso es que podemos llegar a ser victoriosos. Primera de Juan 3:8 dice la palabra del Señor que Jesús vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ya se los leo. Primera de Juan 3:8. Dice así, Primera de Juan 3:8. Dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Por qué podemos llegar a ser victoriosos en Cristo Jesús? Porque Jesús ya deshizo las obras del diablo. Perdón. Y tercero, Hebreos 10, 12, 14. Esto es muy importante porque este es el fundamento para poder hacer una guerra espiritual desde lo que somos, ¿sí? No desde lo que sentimos, no, desde lo que somos, desde la verdad de Dios, desde la palabra de Dios. Hebreos 2, 14, 15 dice: Hebreos 2, 14, 15 dice la palabra del Señor. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesús participó de carne y sangre. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el propósito de que Él participara y se hiciera un ser humano como nosotros? Para poder destruir en la cruz del Calvario el poder de la muerte y librar a todos los que estaban bajo ese poder de la muerte. Amén. Para poder vencer, dice, para quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, vamos entonces a ver, ¿sí? ¿Quién es el enemigo? Ya vimos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Ahora vamos a conocer al enemigo, ¿sí? Estos textos no los voy a leer, porque si los leo nos vamos a demorar mucho. De hecho, ya nos estamos pasando el tiempo. Entonces, solamente los voy a mencionar, porque son muchos textos. ¿Cuáles son los nombres que recibe el enemigo? Primero, el diablo, que viene del griego diabolo, ¿sí? Calumniador, ¿sí? En 2 Corintios 4:4 habla del Dios de este mundo. En Juan 8:44 dice que es un asesino y que es un mentiroso. En Apocalipsis 9:11 dice que es el destructor. En Efesios 2:2 dice que es el gobernador de las fuerzas de maldad que están en el aire, la potestad del aire. En Mateo 12:24 dice que es Belcebú, príncipe de los demonios. Y en Apocalipsis 12, del 9 al 10, habla de la serpiente antigua y del acusador. ¿Cuál es el carácter de Satanás, del diablo? Isaías 14:13 nos describe, ¿sí? Ese sí lo voy a leer, ya se lo leo porque ese texto de Isaías 14:13 tiene que ver con
con Ezequiel 28, que habla también de esto. Isaías 14:13 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿cuál era el carácter del diablo? Orgullo, soberbia, rebeldía, altivez. Quería ser igual a Dios. Por eso, como Satanás es un imitador, él busca que su máxima creación, el hombre, se asemeje a él y no a Dios. Por eso engaña, ¿sí?, a la máxima creación de Dios. ¿Cuáles son las actividades? O sea, ¿cómo opera el enemigo? El enemigo opera, Marcos 3:20-26 dice que causa división para que las familias no permanezcan, para que los matrimonios no permanezcan, para que la iglesia no permanezca, para que el pueblo de Dios no permanezca. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Cuál es el otro actuar o la actividad del enemigo? El acusador de los hermanos. Los acusaba de día y de noche, dice Apocalipsis 12:10. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida abundante, pero que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo, el diablo, robar, matar y destruir. Santiago 1:6-8 habla de la duda, de la incredulidad, del desánimo, del doble ánimo. Job 4:1-6 habla del desaliento. Y Primera de Tesalonicenses 3:5 nos habla de la tentación, porque él viene a tentar. ¿Qué es tentar? Incitar. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Quiere influir en una persona para que haga algo. Así como lo hizo en Mateo 4, del 1-11, la tentación de Jesús, cuando Jesús se fue al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por el Espíritu de Dios y estuvo 40 días en ayuno. ¿Sí? También la palabra en Primera de Crónicas 21:1 dice que el rey David fue tentado, fue incitado a que hiciera un censo. ¿Para qué? Para ir en contra de la voluntad de Dios, y de hecho cuando uno lee Primera de Crónicas 21 dice que debido a ese pecado que él cedió a esa tentación de hacer un censo en el pueblo de Israel, entonces pues asumió unas consecuencias. Entonces, ahora, esas son las actividades y quiero que la tengas en cuenta porque ahorita vamos a ver cómo la armadura de Dios es para vencer cada una de estas actividades del enemigo. División, acusación, hurtar, matar, destruir, dudar o incredulidad, desánimo, desaliento y tentación. ¿Sí? Ahora, al enemigo se le puede resistir. Por supuesto, la palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. O sea, yo siempre he pensado que la mejor guerra espiritual que uno puede hacer es estar sometido a Dios. En obediencia. Esa es la mejor guerra espiritual. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, obedeciendo a Dios y resistimos al diablo y no caemos en la tentación y no caemos en las mentiras ni en el engaño, el diablo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que huir. ¿Sí? Entonces al enemigo se le puede resistir, pero al enemigo también se le puede derrotar. En Mateo 4, del 1-11, la tentación de Jesús, que no la leemos por tiempo, pero léala, dice que Jesús, ¿con qué resistió la tentación? Con el escrito está. ¿Sí? Dice que Jesús tenía hambre después de 40 días en el desierto en ayuno. Y dice, pues si tú eres el Hijo de Dios, porque la tentación siempre viene en contra de la identidad, de lo que tú eres, de lo que somos. Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos derrotar al enemigo. Al final,
Bueno, mi esposo me está diciendo acá que ya Jesús, o sea, es un enemigo derrotado, ya está derrotado y nosotros lo echamos fuera. Pero es que a veces nosotros pensamos que el diablo tiene más poder que Dios y eso no puede ser así. O sea, el enemigo ya fue derrotado, ya fue vencido, pero nosotros también lo podemos vencer. ¿En qué sentido? Cuando estamos en Cristo. Porque a veces ay, sí, Jesús en la cruz del Calvario lo venció, pero no, yo pobrecito, yo no he podido con esto. No, es que es en Cristo que nosotros tenemos la victoria. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Espero que sí. Ustedes me dicen si me estoy haciendo entender bien. Al final de Mateo 4 dice que Jesús que terminó adorando y sirviendo. ¿Sí? Y eso es muy importante, mis amados. Una vida de adoración, porque nosotros tenemos que entender, mis amados, que para nosotros hacer lucha espiritual, guerra espiritual, es una vida de adoración, una vida de servicio. O sea, nosotros tenemos que estar alineados en humildad, en mansedumbre, ¿sí? Todos los días en la vida nueva que Cristo nos dio, como dice Efesios 4, 22 al 24, nos debemos de despojar del viejo hombre, renovarnos en el poder del Espíritu y vestirnos del nuevo hombre. Por eso Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Dios, como andando en amor, como hijos amados, ¿sí? Y también la palabra del Señor nos dice que andemos con diligencia como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. Todo esto está allí en Efesios 4, estamos hablando de Efesios 4. Y entonces vamos a ver, ¿sí?, ¿qué ha provisto Dios para nuestra protección y lucha? O sea, ¿qué ha provisto Dios para nuestra protección y lucha? Miremos lo que dice Efesios 6. Ya para terminar, ya vamos a terminar, mis amados. Efesios 6, del 10 al 20, ¿sí? Donde está la armadura de Dios, ¿sí? Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Porque el enemigo lo que quiere es que no estemos firmes, ¿sí? El enemigo lo que quiere es desviarnos del plan de Dios. Mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Empezamos con la armadura de Dios. ¿Cuál fue la primera actividad que el enemigo hace? División. Y lo primero que tenemos que hacer para contrarrestar, ¿sí?, para no tener una mente dividida, ¿sí?, es colocarnos el cinturón de la verdad. Dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. ¿Qué hace la coraza? ¿Qué hace, el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad hace que nosotros no tengamos una mente dividida. El cinturón de la verdad hace que nosotros estemos claudicando entre dos pensamientos. El cinturón de la verdad hace que nosotros estemos firmes en el Señor, rompiendo con toda división en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos tener un corazón dividido, no, ¿sí? Y eso hace el cinturón de la verdad. Rompe con toda división, ¿sí?, que el enemigo quiere traer. ¿Para qué? Para que no permanezcamos firmes. Allí también habla de la coraza de justicia. La segunda actividad que veíamos que hacía el enemigo es que acusa de día y de noche. Pues con la coraza de justicia es que nosotros podemos cancelar, no creer esas acusaciones del diablo, ¿sí? Porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero el enemigo nos quiere hacer creer que no nos ha perdonado, entonces nos acusa, ¿sí? Pero para eso tenemos que tomar la coraza de justicia, porque hemos sido justificados. Venga, siéntete aquí, amorcito.
Tan bello mi esposito. Que él está que se predica también. Entonces, justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Hemos sido justificados y, como dice mi esposito, libres de toda culpa. Es que por eso es que la palabra de Dios dice que son mejor dos que uno. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén, cierto? La tercera actividad, destrucción, que habla que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Por eso dice la palabra en el versículo 15, dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Cuando nosotros nos calzamos con los pies del apresto del Evangelio de la paz, se deshace toda obra del diablo. Cuando nosotros estamos confiados en esas buenas noticias de salvación y estamos también no solamente nosotros confiados, sino predicando esas buenas noticias, se deshace toda obra del diablo, toda obra de maldad se deshace. Por eso nosotros debemos de calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. El versículo 16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Qué seguía? La duda, la incredulidad, el desánimo. ¿Qué tenemos que tener para contrarrestar toda duda, para contrarrestar la incredulidad? El escudo de la fe que apaga los dardos del fuego del maligno. Versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para vencer la tentación? La espada del Espíritu. Ya hablamos que cuando Jesús fue tentado en Mateo 4 del 1 al 11, venció con él: escrito está, escrito está. Y por último dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas, ¿sí? Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Orando en todo tiempo, con oración, con ruego, con súplica en el Espíritu. Velando, alertas, siendo persistentes, perseverantes. O sea, esto es lo que Dios ha provisto para nuestra protección, ¿sí? Contra el engaño del enemigo, que es un enemigo derrotado, pero que quiere venir a fastidiar, que quiere venir a oprimir, que quiere venir a molestar, que quiere venir a robar, que quiere venir a matar, a destruir. Y esto es lo que Dios ha provisto para nuestra protección y para nuestra lucha, ¿sí? ¿Qué podemos concluir, mis amados? Concluimos con el propósito número 9 que vimos hoy, que es vencer. Esos propósitos, compártalos. Deles, hay un cosito así en Facebook y en Instagram. Dele un cosito, haga un comentario y envíelo a otras personas. Vencer. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 57, 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados, nuestras oraciones no son en vano. Por eso no dejemos de persistir en nuestras oraciones, de perseverar. Vencer no significa que no hay una lucha. Claro que hay una lucha espiritual, pero significa que no peleamos solos, sino que Cristo pelea con nosotros, pelea por nosotros. Sí, Él pelea por nosotros. Por eso en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Coloque allí: soy más que vencedor. No importa, mis amados, cuál sea la circunstancia, las pruebas, la tentación, la dificultad, el desafío de fe, la situación que podamos estar viviendo, somos más que vencedores. Y somos más que vencedores significa una vida que permanece firme,
a pesar de la presión, a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando, porque la victoria se obtiene a través de Cristo. Cuando vivimos en Cristo Jesús, cuando permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Así, mis amados, ¿qué podemos concluir? No tengamos temor. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, Dios pelea por nosotros, por nuestra familia. Así que tenemos que creer, seguir perseverando, seguir avanzando, abrazar esa victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario, porque Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Amén. Vamos entonces a orar, como dice Mairena, soy más que vencedora. Así es, mis amados. Este año vamos a estar con esos propósitos firmes, ¿sí? Amando al Señor por sobre todas las cosas, amando la palabra de Dios, porque es muy importante a la hora de la lucha espiritual, de los momentos difíciles, de la batalla espiritual, la palabra de Dios. El escrito está, mis amados. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Dile, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado la victoria. Señor, no estamos solos en medio de este mundo, no, tú estás con nosotros. Y tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, tú peleas por nosotros. Somos más que vencedores, Señor. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, concientízanos cada vez más del poder de la oración, del poder del ayuno. Y si esa oración y ese ayuno lo hacemos congregacional, Padre de la Gloria, hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dile gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás escuchando nuestras oraciones, así como escuchaste la oración de Daniel desde el primer día, Señor. Dice la palabra del Señor que Él escuchó las oraciones desde el primer día y dio una respuesta, porque aquel que clama, Dios le responde. Por eso dile, yo sé, Señor, que hay respuesta para mis oraciones, Señor, conforme a tu buena voluntad, conforme a tus buenos propósitos. Por eso no desmayamos, Señor, sino que somos de los que perseveramos, porque si retrocedemos, no agradará a mi alma, dice el Señor, no será agradable a Él, no será agradable a nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, de los que permanecemos, de los que estamos confiados, creyendo y abrazamos esa victoria que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Dígale gracias, Señor, porque yo sé que viene un tiempo de respuestas para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, Señor, para tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, mañana tenemos el último día, día número 10. Y vamos a hacer algo muy especial mañana. Vamos a estar en nuestras alboradas. Por supuesto, mañana tendremos la parte final de Daniel, ¿cierto? Tendremos la parte final a las 9 de la noche. Estaremos finalizando con nuestro libro de Daniel. Y vamos a tener un tiempo muy especial en la Casa Bella del Prado, en la Casa de la Fundación. Vamos a tener una tarde de adoración. Vamos a celebrar esa victoria por anticipada, mis amados. Vamos a alabar al Señor, ¿sí? Vamos a bendecir el nombre del Señor. Así que vamos a tener una tarde de adoración, tarde de alabanza, de adoración. Vamos a celebrar la victoria, ¿sí?, del Señor, porque en Él somos más que vencedores, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Entonces vamos a estar de 4 a 6 de la tarde. Va a ser algo muy especial. Si tú tienes tiempo, no te vayas a dejar coger de la pereza. Si puedes cambiar lo que de pronto, ya tenía, si lo puedes cambiar, cámbialo, que va a ser un tiempo muy especial, de 4 a 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados, mis amados, a esta tarde de celebrar la victoria. Celebrar la victoria. Amén. Una alabanza poderosa, mis amados, es un arma poderosa también.
Así que vamos a estar allí y mañana seguiremos, por supuesto, en nuestra alborada y luego mañana estaremos terminando a las 9 de la noche Daniel, el libro de Daniel. Que tengan una bendecida noche, mis amados. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos, chao. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu